Vamos a iniciar con la lectura de la palabra del Señor en el Salmo 78. Salmo 78, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera la alabanza del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fuera como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora, por la bendición que nos das de estar ante tu presencia y permitir que tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, ilumine nuestras vidas, renueve nuestros corazones, nuestros pensamientos y haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Nos disponemos ante ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Retomamos dos versículos, el verso 6 y 7, que dice que la próxima generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Amén. La Biblia enseña claramente que los padres tienen la responsabilidad primaria de enseñar a sus hijos la verdad sobre Dios y sobre la voluntad de Dios. Y eso también lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, lo encontramos más adelante en la carta a los Efesios. Amén. La responsabilidad primaria que tienen los padres es enseñar a los hijos la verdad de Dios y la voluntad de Dios. No es la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad de una institución educativa. Es la responsabilidad primaria de los padres. Sin embargo, la familia de la iglesia tiene una importante responsabilidad secundaria de asistir a los padres y confirmar estas enseñanzas y ayudar a los niños cuyos padres son negligentes en sus deberes. Amén. De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo y en la carta a los Hebreos. Pero la responsabilidad primaria de los padres, la responsabilidad secundaria de la iglesia y podríamos decir de las instituciones cristianas educativas. El trabajo de Dios, Él establece el testimonio de Jacob, lo apunta a la ley de Israel, la cual manda a nuestros padres para que la enseñen a los hijos. Y aquí vamos a notar dos cosas. Primero, Dios ha revelado su voluntad, Él ha dado el testimonio de la ley, Él ha establecido su testimonio en Jacob y apunta su ley a Israel, dice la palabra. Nosotros empezamos aquí, pues esto es absolutamente básico. Si Dios no hubiese hablado, si Él no hubiese dado la instrucción sobre su voluntad o testificado sobre su obra, entonces estaríamos perdidos en las profundidades de un mar de confusión sobre un verdadero significado de la vida, tal como muchas personas se encuentran hoy en día, embargados de tanta información o de una sobreinformación
que no tiene validez alguna muchas veces, que no ha sido filtrada, que no ha sido comprobada, pero que la gente está tomando eso como verdad y están perdidos. Pero nuestra responsabilidad como cristianos es enseñar con respecto a Dios, con respecto a su voluntad y la confianza que nuestras generaciones deben poner en el Señor, para que puedan entender el verdadero significado de la vida. Amén. Las personas que no orientan su vida en el testimonio de las Escrituras de Dios no pueden saber qué es bueno para ellos o para sus propios hijos. Es como un ciego guiando a otro ciego, ¿verdad? Como que alguien le explique a otro algo que no sabe hacer o que está equivocado en la forma de hacerlo. Lo que el otro va a aprender va a ser algo incorrecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar sabedores de lo que la palabra de Dios nos muestra. Y pueden tener una fuerte opinión, ¿verdad?, sobre lo correcto y lo que ayudaría, pero estas opiniones estarían basadas en lo que ellos entienden, que es bueno según algunas presiones culturales, o alguna otra tradición humana, o alguna otra institución o persona que consideran como autoridad, pero que está fuera de nuestro Dios y que no tiene la autoridad que Dios tiene. Están basados en normas o preceptos humanos, en tradiciones humanas, en creencias o en costumbres que pueden pasar a las generaciones, en hábitos. Pero que si esto está fuera de lo que la palabra de Dios nos muestra, si está fuera de la voluntad de Dios, lamentablemente están enseñando algo incorrecto. No están enseñando algo que va a ser valedero para tener un verdadero sentido de la vida, un verdadero propósito de la vida. Las Escrituras dicen claramente que Dios estableció un testimonio que apunta a la ley. Cristo Jesús ha ganado nuestra confianza y por Él creemos en la revelación de Dios, en la ley y en el testimonio. Dios nos ha dado una brújula que nos libra de perdernos en un bosque lleno de confusiones que caracteriza el presente siglo en el cual nosotros vivimos. Una de las cosas que caracteriza a las personas es la confusión. Y basado en esa confusión hacen un sinnúmero de situaciones o cometen un sinnúmero de acciones. Pero esa brújula de la ley de Dios y el testimonio de las Escrituras es la que nos debe orientar. ¿Y qué es la ley y el testimonio referidos en el verso 5? Cuando vamos a Éxodo 31:18 nos da la respuesta y dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Y qué estaba escrito en estas tablas? Del testimonio. Y Éxodo nos dice en el capítulo 34, verso 28, y Dios escribió sobre las tablas la palabra del pacto de los 10 mandamientos. Escribió las 10 palabras. 10 palabras importantes que todavía tienen vigencia para nuestros días. En el Salmo 78:5 nos manda al monte Sinaí, donde Dios hace pacto con Israel para ser su Dios. Los 10 mandamientos son la declaración central de cómo debemos vivir si no nos sometemos al pacto y confiamos en Dios como nuestro Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Pero existe algo muy crucial sobre las tablas del testimonio. Los 10 mandamientos no empiezan con la norma, con la ley. Ellos empiezan de la siguiente manera: yo soy el Señor tu Dios, quien te trajo de la tierra de Egipto o te sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de la esclavitud. En otras palabras, esas tablas del testimonio no comienzan con un testimonio sobre la demanda de Dios, sino con un testimonio de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Dios había hecho por ellos, por ese pueblo?
su poder y el amor por las personas que Él ha elegido. Es más, dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero comienza diciendo, los saqué de la esclavitud. ¿A cuántos Dios le ha sacado de la esclavitud? Con brazo extendido y manos abiertas, Dios salvó a Israel de la esclavitud. Antes de darle los 10 mandamientos o las 10 palabras. Entonces, cuando Asaf dice en el Salmo 78:5 que Dios estableció un testimonio en Jacob, esto apunta a la ley de Israel. Él no solo dice de que Dios nos dijo las cosas que debíamos hacer. Él quiere decir que Dios ha testificado sobre lo que Él ha hecho y qué respuesta deberíamos dar o de tener ante lo que Dios ha hecho y ha hecho. Y esto es importante que lo recordemos cuando tratamos de entender la obra de Asaf en el verso 1 al 4. Y antes de llegar a este punto, en el verso 5, Dios no solo estableció un testimonio, pero Él también nos mandó a enseñarnos. ¿A quién? No solo establece un testimonio, manda a los padres a que se lo enseñen a sus hijos. Amén. Yo he escuchado gente que dice, ay, mira que yo no aguanto este cipote o yo no aguanto esta cipota. Si bien es cierto, hay unos que no les entra para nada. Pero el otro punto es que hay padres que no están asumiendo la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios y la voluntad de Dios. ¿Por qué no lo hacen? Porque están muy ocupados. Están muy ocupados en lo urgente que descuidan lo importante. Su primer ministerio son sus hijos. Y tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos. Por eso cuando hay presentación de niños enfatizamos de que hay una responsabilidad de los padres. Pero muchos presentan a los niños como un ritualismo, como parte de una tradición, y no como una responsabilidad que asumen delante de Dios. Entonces, dice la palabra, lo cual mandó a nuestros padres que lo enseñasen a nuestros hijos, a sus hijos. Y eso significa que Dios no intenta hablar con cada generación de la manera en que habló a la generación que salió de la tierra de Egipto. Las generaciones subsiguientes deben aprender sobre la voluntad de Dios y el maravilloso trabajo de Dios por sus padres. Era más difícil para la gente de ese tiempo, ¿no? No había algo escrito como nosotros lo tenemos ahora. Era a través de la tradición oral. Pero la gente enseñaba la palabra de Dios a sus hijos y se las repetía estando en la casa y andando por el camino, cuando se acostaban y cuando se levantaban. ¿Qué es lo que enseñamos a nuestros hijos ahora? Les decimos una cosa y hacemos otra. Las generaciones debemos aprender cómo enseñar la voluntad de Dios y el maravilloso trabajo de Dios a nuestras generaciones. Nuestros niños deben aprenderlo de nosotros. Amén. Y hay dos puntos que debemos recordar de este versículo 5, y una de ellas es que Dios ha hablado. Él ha dado la ley y el testimonio de su voluntad, de su trabajo salvador. La otra cosa que Él manda es que cada generación enseñe esta ley, este testimonio a sus hijos. Y es algo que debemos recordar. Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. No importa que usted tenga a sus hijos en una institución cristiana y que pague por la educación, pero la responsabilidad sigue siendo nuestra. Amén. Y en la segunda sección del Salmo, que podemos ver del verso 1 al 4, estos versículos describen que Asaf hace en respuesta a la obra de Dios descrita en el versículo 5. Él obedece el mandamiento y da a conocer la voluntad y la obra de Dios a las próximas generaciones.
Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Den su oído, oh mi pueblo, a mi enseñanza. Inclinen sus oídos a las palabras de mi boca. 2. En parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad. 3. Las cosas que hemos oído y conocido y que por nuestros padres han sido contadas. 4. No las ocultaremos a nuestros hijos, sino que las contaremos a la generación venidera. Las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Yo creo que este debería ser como un credo para nosotros, ¿verdad? Como algo que debemos tomar cada día y recordarlo, escuchar la enseñanza, inclinar nuestro oído a la enseñanza de la palabra de Dios, abrir nuestra boca para enseñársela a nuestros hijos, aquellos que hemos conocido de Dios, dar testimonio a nuestros hijos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no ocultar de nuestros hijos la palabra de Dios, la alabanza al Señor, el poder de Dios y sus maravillas. Amén. Asaf enseña a las generaciones futuras y él se enfoca en las profundas obras de Dios. Digan a las generaciones futuras sobre las gloriosas obras del Señor, su grandeza y las misericordias que Él nos ha dado. Eso es lo que está diciendo. Digan a las generaciones futuras. ¿Cuáles son las generaciones futuras? Nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeños, los nietos, para los que ya pasaron de tener hijos pequeños, son las generaciones futuras. Digan a las generaciones futuras sobre las gloriosas obras del Señor, su grandeza y las misericordias que nos ha dado. Hay que decirlo. Amén. Y eso es importante recordarlo en el testimonio que nos refiere los mandamientos de Dios. Y el Señor comienza: yo soy el Señor quien te levantó de la tierra de Egipto, o te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud o de la casa de servidumbre. Y Asaf declara a las generaciones futuras las grandes historias del rescate de Dios, de juicio, de las gloriosas obras de Dios. Relata las 10 plagas, ¿verdad? Rana, granizo, langosta, el agua ensangrentada, los días de oscuridad, cómo fue dividido el mar rojo, el maravilloso maná, el agua salida de la roca, entre otras cosas que están destacadas ahí. Y esta es una de las que él está enfatizando, el mandamiento a la obediencia a Dios. Y él enseña a las generaciones sobre la grandeza de Dios, en vez de solo lo que Dios demanda en su ley. Habla de la grandeza de Dios. Amén. Hoy encontramos jóvenes que no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Están tan confundidos en el mundo, y es nuestra responsabilidad enseñar a las futuras generaciones, que nuestros jóvenes tengan convicciones. Pero la única manera de que ellos tengan convicciones es que nosotros les enseñemos acerca de la grandeza de Dios, les enseñemos acerca de las maravillas de Dios, les enseñemos acerca de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Y aquí luego él comienza a describir la enseñanza como una parábola, como un dicho oscuro. En parábolas abriré mi boca, hablaré en proverbios de la antigüedad. Y la razón por la que esto sale a relucir, cuando leemos los 72 versículos del Salmo, no parecen, ¿verdad?, palabras de la antigüedad. Parece la historia real del pueblo de Israel, en la cual éste se revelaba ante Dios y su inmensa gracia. Y existen algunas palabras, imágenes, comparaciones que esperan la parábola. Y el verso 19 dice: hablaron en contra de Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Y en el verso 35 se acordaba de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. El verso 6 dice: entonces despertó el Señor como
como de un sueño, como guerrero vencido por el vino. Y estas son palabras, imágenes, comparaciones que encontramos, ¿verdad?, en las parábolas. Pero ¿por qué Asaf dice que está hablando en parábolas y proverbios de la antigüedad? Podría ser que este salmo posea dos de los rompecabezas fundamentales de la historia de Israel y la deja para nosotros. El salmo posee un acertijo. ¿Cómo Israel pudo haber sido tan rebelde y testarudo? Una y otra vez, porque no fue que una vez, ¿verdad? Fue rebelde y testarudo. ¿Por qué ellos no aprendieron a confiar y a obedecer a Dios? Y el verso 40 y el 41 describe esta extraña rebelión. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo Israel. Y el otro acertijo que encontramos es por qué Dios debe ser increíblemente paciente y volver una y otra vez con misericordia a Israel en su miseria. Y el verso 38 describe esta extraña gracia, más él siendo compasivo, perdona sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó su furor. No es lo mismo que Dios hace con nosotros ahora. Somos rebeldes muchas veces. Somos testarudos. El Salmo nos deja asombrados frente a la increíble debilidad del ser humano, la increíble gracia de Dios. Hay una increíble gracia de Dios. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo pueden ser posibles estas cosas? Las parábolas de Jesús causaban que surgieran preguntas acerca de sí mismo, de las personas. Acerca de que nos preguntáramos, ¿pudiera ser mi corazón hacia Dios? ¿Pudiera ser Dios ser tan bondadoso hacia mí? Entonces, el Salmo es una parábola y un acertijo, no porque el asunto sea una historia inventada, sino porque posee dos profundos acertijos. ¿Por qué Israel era tan incorregible, era tan rebelde? ¿Y por qué Dios estaba dispuesto una y otra vez a ayudarnos? La obra de Asaf en los versos del 1 al 4 fue el hacer lo que Dios le mandó en el verso 5, que fue declarar el testimonio de Dios a las siguientes generaciones, específicamente el testimonio de Dios acerca de sus gloriosas misericordias y maravillas, las cuales Él mostró a Israel salvando. Él hizo esto de tal forma que nos empuja a examinar nuestros propios corazones. ¿No seremos nosotros como Israel? Esa es la pregunta que hemos planteado. ¿Alguna vez se ha planteado esa pregunta? ¿No seré como Israel? ¿En qué sentido? Rebelde. ¿No sería la misma rebelión contra la ley de Dios en nuestro propio corazón? ¿Cuántos se han visto en el espejo alguna vez? No físicamente, sino han visto su rebeldía. Por muy tranquilos que seamos, pero muchas veces hay rebeldía en nuestros corazones. Rebeldía con lo que Dios ha establecido. Amén. No habrá esperanza para nosotros de que Dios derrame gracia, aunque sintamos que hemos desperdiciado nuestra última oportunidad. Si nos preguntamos por qué Dios volvía otra vez a extender su misericordia sobre el pueblo de Israel, debemos preguntarnos por qué Dios, siendo nosotros tan rebeldes, extiende su misericordia para nuestras vidas. Amén. Y esto nos lleva al verso 6 al 8, que tendría que ver con la meta de Dios, ¿verdad? Y entenderemos o aprenderemos por qué se escribió este salmo de la manera en que se hizo para las siguientes generaciones. ¿Cuál sería nuestra meta en educar a nuestros hijos?
El verso 6, que es una continuación del verso 5, donde Dios nos ha mandado a enseñar su testimonio a nuestros hijos, dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Amén. Para que lo sepa la generación venidera. Esa es la meta, para que lo supieran, o para que la generación venidera lo supiera. Y aún los hijos que habían de nacer, o sea, aquellos que no han nacido todavía. O sea, los hijos de sus hijos, lo sepan. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. Amén, hermano. He escuchado de familias que son varias generaciones de hijos cristianos, porque lo han transferido a las próximas generaciones. Y esa es nuestra responsabilidad, para que ellos pusieran su confianza en Dios, no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Amén. ¿Está conmigo? Amén. En los momentos difíciles es donde vamos a poner esto en práctica, pero tiene que haber sido formado, tiene que haber sido enseñado. Amén, hermanos. Y si no fueran como sus padres, una generación que dice el verso 8, rebelde, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu, que es tremendo, ¿verdad? La meta de Dios es la educación de nuestros hijos y tiene 3 propósitos. Deben tener el conocimiento de Dios. Eso es lo que dice el verso 6, para que la generación venidera lo supiera. Es correcto valorar el amor hacia Dios por encima del conocimiento. El diablo tiene conocimiento y tiembla. ¿Verdad que sí? Pero qué tragedia cuando vemos el orgullo demoníaco que el conocimiento puede traer, y cómo esto nos puede llevar a la conclusión errada de que la mejor manera de inspirar amor hacia perdón. De inspirar amor hacia Dios es apartándonos del conocimiento. No es irse a los extremos. No es omitir una cosa por la otra. El amor a Dios y el conocimiento de Dios deben ir a la par. El amor que tengamos para con Dios va a disipar nuestro orgullo, de que lo sabemos todo. ¿Cuántas personas después que tienen un poquito de conocimiento se apartan de Dios? ¿Cuál es el temor de muchos líderes? Que si los creyentes estudian teología se apartan de Dios, porque se llenan de orgullo. Pero si enseñamos que debemos conocer a Dios, y el conocer a Dios nos va a llevar a amar más a Dios, entonces ese problema no se daría. Amén. Debemos conocer de Dios y debemos amar a Dios. Amén, hermanos. Nosotros amamos a Dios por lo que conocemos de Él. Nuestro amor no debe estar basado en un emocionalismo artificial. Como una jovencita, ¿verdad?, que vivía en Canadá, se conoce con alguien a través de internet, decide irse a Inglaterra con esa persona que conoció porque se enamoró de este hombre. Allá pues mandaba fotos donde estaba con él y toda la cosa. De repente ya no tuvieron noticias de ella y esa joven fue asesinada por este muchacho.
del cual estaba enamorada. Era un amor basado en un emocionalismo artificial y no en un conocimiento de la persona. Por eso nuestro amor a Dios no es un emocionalismo artificial, está basado en el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Amén, hermanos. Y el primer punto en la educación de nuestros hijos es el impartir un genuino conocimiento del testimonio y de la ley de Dios. Y esto no nos va a llevar al orgullo si hacemos específicamente lo que la palabra de Dios nos muestra. Entonces, la primera meta de la educación de nuestros hijos debe ser impartir el conocimiento de Dios y de su voluntad. Amén, hermanos. Y la segunda debe ser que nuestros hijos vengan y pongan su esperanza en Dios, no en alguien, no en una persona, no en una institución, mucho menos en un gobierno, sino en Dios. Amén, hermanos. Para que las generaciones venideras lo supieran, y aún los hijos que habrían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, de tal forma que su esperanza esté en Dios. Entonces el conocimiento nos lleva a la esperanza. El conocimiento debe llevarnos a la esperanza. Lo que entra en nuestra mente debe hacerse en nuestro corazón. Amén, hermanos. Si una persona falla o se equivoca en la educación diciendo que el conocimiento no es lo más importante, sino que el corazón, entonces otra persona se puede equivocar también diciendo que impartir conocimiento es nuestra única meta y no el cambio de corazón. Y por eso decía, no hay que irse a ninguno de los dos extremos. El conocimiento y el amor a Dios deben ir de la mano. Amén. Conocimiento y amor a Dios. ¿Verdad? Y hay unos que toman versículos aislados, es que el conocimiento mata, ¿verdad? Dicen algunos. No, pero el conocimiento de Dios y de su palabra y su voluntad es importante para establecer una base firme del amor hacia Dios. La palabra de Dios es muy clara. La meta de la educación es enseñar la verdad de tal forma que estas generaciones la puedan amar y pongan su esperanza en Dios. Corazones cambiados es la meta de la educación. No solo agregar más conocimiento, ¿verdad? No solo llenar de conocimiento. La meta es que ellos pongan su esperanza en Dios. Amén. En tercer lugar, la meta de la educación es la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia, ¿verdad? El verso 7 dice, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios. La educación tiene que ver con cómo nuestros jóvenes actúan y también en lo que saben y lo que sienten. Nosotros no seríamos exitosos en la responsabilidad que Dios nos da si las mentes de nuestros hijos están llenas de conocimiento verdadero, pero su conducta es contraria a la ley de Dios. De nada sirve que tengan el conocimiento. ¿Cuántas personas hemos encontrado que tienen conocimiento de la palabra de Dios? Inclusive pueden tener más que nosotros. Pero ¿cuánto de ese conocimiento que tienen lo aplican a su vida diaria? ¿Cuánto? Estuvieron sentados en el aula de escuela dominical, les metieron un montón de información, pero su corazón no cambió. Ahora son personas llenas de conocimiento, religiosos sí son, legalistas sí son, pero aplicar ese conocimiento a su propia vida no logran hacerlo, porque su corazón no fue cambiado. Tienen un amor superficial
¿Está conmigo, hermano? Amén. Y le pueden repetir versículos bíblicos. Le pueden decir, la Biblia dice tal cosa, ¿no? Pero su estilo de vida sigue siendo el mismo. No ha cambiado. ¿Y por qué no ha cambiado? Porque su corazón no ha sido transformado. Está aquí, hermano. Por eso la esperanza es esencial, porque uno sintoniza su vida con lo que espera. Y todo el que tiene su esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Pero si no hemos logrado que a través de la educación, de la enseñanza de la palabra y de la voluntad de Dios, nuestras generaciones pongan la esperanza en el Señor, entonces nos hemos quedado a medias. ¿Está conmigo? Como que usted mande un niño a comprar algo a la tienda y se quede platicando antes de llegar a la tienda y después se le olvidó que tenía que ir a comprar y regresa. Y está esperando el comprado, pero no lleva nada. Así nos pasa muchas veces. Nos quedamos a medias, que es lamentable. Es decir, no cumplimos nuestra responsabilidad. Porque algo a medias no sirve. ¿Está conmigo? El motivo de nuestro ministerio hacia las generaciones futuras, y si lo aplicamos a la iglesia, el motivo del ministerio de niños va directo al corazón de la educación, que las generaciones futuras tengan su esperanza en Dios. Amén. ¿Y de quién es la responsabilidad? Primero de los padres. Y como responsabilidad secundaria de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia no es solamente el pastor, o uno o dos líderes, o la coordinadora de escuela dominical o de la clase de niños, es de todos. En el verso 5, la obra de Dios, Él ha establecido un testimonio y ha señalado una ley y nos ha mandado que lo enseñemos a quienes, a nuestros hijos. En el verso 1 al 4 vemos la obra que está plasmada en respuesta al mandamiento de Dios. Él declara las gloriosas maravillas de Dios a las generaciones futuras y lo hace de manera imperativa y urgente. Es un mandato y es algo que es urgente. No es algo que se debe dejar para después o postergar. Y en cuanto a la importancia y la naturaleza de nuestro pecado y la gracia de Dios, ¿verdad? Y retrospectivamente yo diría que nos cuenta la historia del pueblo de Israel de tal manera que promueve la humildad y la esperanza. La humildad y la esperanza. Qué feo ver gente arrogante, ¿no? Gente que cree que se la sabe toda y no sabe nada. ¿Verdad? Eso se aplica en diferentes niveles. Usted puede tener un profesor que tiene todo el conocimiento, pero no tiene amor para la enseñanza. Entonces, de nada sirve que tenga conocimiento si no tiene amor para enseñar. Entonces, tenemos que ir, promover la humildad y la esperanza. Y eso se logra conocimiento y amor a Dios. Él nos enseña la increíble rebelión de nuestro corazón, pues por naturaleza no somos diferentes al pueblo de Israel. Nos muestra la increíble paciencia y gracia de Dios para con nuestras vidas. Somos humildes por lo que somos y podemos estar esperanzados por lo que Dios es en sí mismo. Si hemos logrado tomar la enseñanza de la palabra de Dios y con esto hemos logrado amar a Dios, seremos humildes. Y vamos a tener la esperanza por lo que Dios es, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios es. En el verso 6 al 8 nosotros hemos visto la meta de Dios, que es el conocimiento, la esperanza y la obediencia a Dios. Y esta es la meta de toda verdadera educación cristiana. Y aquí, en estos versículos, se nos cuenta, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel y por qué el conocimiento es importante.
Y lo hace bien al contarla, de manera que levante la pregunta sobre el pecado y la gracia, de manera que llevemos a la próxima generación a una esperanza en Dios y no en ellos mismos. ¿Cuál es el énfasis de la generación actual? Ten confianza en sí mismo. Tú puedes hacerlo, ¿verdad? No le dicen ten confianza en Dios, sino que la confianza que sea puesta en sí mismo. Y eso viene porque viene de que todo debe estar centrado en el ser humano, y el ser humano es un ser, ¿verdad?, superdotado, con características fantásticas, ¿verdad? Y entonces puede confiar en sí mismo para lograr tantas cosas. Pero nosotros debemos enseñar a estas generaciones que su confianza, su esperanza debe estar puesta en el Señor. Y que de esa manera lograrán entender el propósito de sus vidas. Amén, hermanos. Este mandamiento de Dios, especialmente para los que somos padres, pero también para toda la iglesia, que el conocimiento de Dios debe ser enseñado a los hijos o a las generaciones futuras, y que ellos sean atraídos por la confianza poderosa en su Santo Espíritu, que los lleve a esperar en Dios. Martín Lutero, hace cerca de 500 años, dijo: nosotros estamos plagados del hecho miserable que no percibimos la verdad. Todos vivimos como si Dios nos hubiese dado hijos para nuestro placer y recreación como subordinados. Es como si nos diese sirvientes para usarlos. Esto es lo que dice Martín Lutero. Tal como se usa una vaca o un asno para el trabajo de campo, o como si nosotros estuviésemos para vivir solamente con la gratificación de nuestros subordinados, ignorándolos. Es como si ellos vivieran de tal forma que nosotros no le diésemos importancia. Nadie quiere ver la educación o el entrenamiento como un mandamiento de la Suprema Majestad, quien estrictamente nos llama a cuenta y castiga por nuestras negligencias, o que la necesidad de estar seriamente preocupados por nuestros jóvenes es muy importante. Eso es lo que dice Martín Lutero. Entonces podríamos hacer la pregunta: ¿tienen ustedes algún tipo de plan para impartir el conocimiento de las Escrituras, de sus doctrinas a sus hijos, de tal forma que ellos sean capaces de permanecer firmes en la esperanza de la palabra cuando enfrenten tristeza, dolor, placer, acoso y un asfixiante secularismo? ¿Hay un plan para esto? Usted sabe de que muchos jóvenes, un buen porcentaje de jóvenes, pierden la fe cuando salen del colegio y entran a un nivel de educación superior. Muchos se apartan de la fe por la presión del medio, por quedar bien con las personas que son de su generación. Pero ¿dónde está el problema? El problema está que no hay un plan definido, no digo de la iglesia, digo de los padres, digo de la familia. Tienen un plan para impartir el conocimiento de las Escrituras y de sus doctrinas a sus hijos, de tal manera que ellos sean capaces de permanecer firmes en la esperanza de la palabra de Dios. Me decía alguien: no, ese colegio no sirve, me dijo alguien. ¿Por qué? Porque a tal persona tenía la hija allí y cuando salió del colegio, a los meses salió embarazada sin casarse. No era el colegio. El colegio sirvió de freno quizás. Pero no fue preparada, ¿verdad? O hay unos que terminan en drogas o en otras situaciones. Pero el punto es que tenemos que tener un plan de tal manera que nuestros hijos sean preparados o sean capaces de permanecer firmes en la esperanza de la palabra de Dios. Cuando enfrenten diversas situaciones, cuando estén desanimados, cuando se queden sin trabajo,
cuando enfrenten una situación difícil, cuando sufran la presión de los grupos, que permanezcan firmes. Amén. ¿Quién en su vida es más importante que enseñar? ¿O quién en su vida es más importante que enseñar a sus hijos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le llevaría a cantar un par de alabanzas, aprenderse un versículo, leer una porción de las Escrituras y sacar una lección para la vida? Hacerle algunas preguntas, hacer una oración con ellos. Y si usted dice, estoy muy ocupado, tal vez le tomaría unos 10 minutos. Estará tan ocupado que no tiene esos 10 minutos para hacerlo. ¿Por qué algunas personas no se conectan a orar? Porque están muy ocupados. Están tremendamente ocupados, ¿sí? ¿Cuántos están ocupados? Dios ocupa a las personas que están ocupadas. Todos estamos ocupados. Yo salgo a las 6 y algo de la casa, regreso a las 4:30 y a las 5 tengo clases por internet y termino algunas veces a las 8. Estoy ocupado, sí, pero tenemos que sacar tiempo para las cosas importantes. Amén. Y es de transferir a nuestras futuras generaciones o a las nuevas generaciones la palabra de Dios, el conocimiento de su voluntad, la obra de Dios, la esperanza en el Señor, la confianza en Dios. Amén, hermanos. No debemos poner el pretexto que estamos ocupados. ¿Cuáles son sus prioridades? Revisemos las prioridades. No, si mi prioridad es primero Dios, teóricamente, ¿verdad? Segundo, usted. Tercero, mi familia, mis hijos. Cuarto, el trabajo. No, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. ¿Qué es lo que usted le dedica más? ¿Y qué es lo que está descuidando? Eso determinará sus prioridades. ¿Está conmigo? Un hijo sabio alegra a su padre, dice el Señor. Y es la palabra de Dios que hace a su hijo sabio, ¿no? Quiere que su hijo sea sabio, enséñele la palabra de Dios para que usted esté alegre. Amén. Usted tiene que comprometerse a ayudarlo con todas sus fuerzas, con todas las fuerzas que el Señor le dé, a ayudar a desarrollar una nueva sección que dé ese soporte espiritual para sus hijos, para esas nuevas generaciones. Ese momento, ¿verdad?, de convertir ese tiempo especial en el cual puedan aprender juntos de la palabra del Señor. Y debemos pedirle al Señor que nos dé la fuerza, que también ponga en nosotros la voluntad de hacerlo en nuestras casas, para enseñar a nuestros hijos el testimonio de Dios, para que las generaciones futuras pongan su esperanza en el Señor, para que podamos alegrarnos y gozarnos, no solo porque nuestros hijos alcancen un nivel académico esperado, no solo porque tengan un buen trabajo, donde tengan un buen salario y tengan buenas prestaciones, sino porque han puesto su esperanza en el Señor y tienen una dependencia de la voluntad de Dios para sus vidas. Te invito a ponerse en pie en esta hora para dar gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra que es verdad y que viene, Señor, a confrontarnos, a edificarnos y a transformarnos. Que podamos, Señor, disponer nuestras vidas para poder enseñar a las nuevas generaciones
tu palabra, tu voluntad, tu amor, tu misericordia y tu gracia. Que podamos contarlo a estas nuevas generaciones, que tomemos la responsabilidad con nuestros hijos, con nuestras generaciones futuras, y que podamos también nosotros mostrar esa esperanza en ti, esa confianza en ti, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del quebranto, en medio del dolor, en medio de las presiones, para que también las nuevas generaciones puedan hacerlo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Glorifícate, oh Dios. Derrama toda gracia sobre el corazón de tus hijos y que tu palabra se haga vida en nosotros. Gracias te damos. Amén.